estimados alumnos, en la presente sesión desarrollaremos algunas nociones básicas para entender el significado de la palabra teología. El objetivo para esta sesión es definir y comprender la noción de teología. La palabra teología procede de dos vocablos griegos, theos y logos, que desde un punto de vista filológico significa tratado, estudio o discurso sobre Dios. Este término ya fue usado por los filósofos griegos. Aparece por primera vez en Platón, según el cual la teología designa la manera de hablar sobre los dioses. Y la buena teología, para Platón, sería aquella que hablase de los dioses tal y como son. Aristóteles llama teólogos a los hacedores de mitos, como por ejemplo Homero, y llama teología a la parte más alta de la filosofía. En el cristianismo, la vida teologal y el quehacer teológico estuvieron presentes desde el primer momento, aunque no con el nombre de teología, evidentemente para distinguirse de estas concepciones paganas. Poco a poco el término teología se fue validando en el cristianismo, obviamente purificándola de las connotaciones que poseía en el pensamiento pagano. Teología, desde el punto de vista cristiano, se define como tratado sobre lo que se dice de Dios. Frente a lo dicho anteriormente, tenemos que enfrentarnos a la palabra Dios. Cuando hablamos del problema Dios, necesariamente nos referimos a tres realidades: Dios, el hombre y el mundo. Ante este problema, normalmente hallamos dos tipos de respuesta. Están los que sostienen que Dios no existe y están los que afirman su existencia. Según la primera respuesta, Dios sería una proyección imaginativa del hombre, o sea, un invento, ya sea para responder a sus grandes interrogantes sobre su vida, ya sea para calmar sus miedos y anhelos. Esto sería el ateísmo, representado por los grandes padres de la sospecha, como Marx, Freud y Nietzsche. Asimismo, en esta respuesta negativa están los que dicen que Dios, el hombre y el mundo son la misma cosa. Esto es lo que el filósofo holandés del siglo XVII, Baruch Spinoza, sostuvo con su famosa frase Deus sive natura, Dios o la naturaleza, que para él son lo mismo, lo que desembocaría en un panteísmo, o sea que Dios, en resumidas cuentas, sería la naturaleza. Por otro lado, está la respuesta que afirma la existencia de Dios. En este caso, si queremos validar esta respuesta, tenemos que afirmar que Dios es distinto del hombre y del mundo. El hombre no es Dios, el mundo no es Dios, Dios no es el mundo, sino que Dios es realmente distinto. Y por ser Dios, ha de ser necesariamente el origen de todo lo existente. Y si Dios es distinto del hombre y del mundo, ha de tener características distintas de los mismos. Finalmente, este Dios se ha revelado y exige una respuesta por parte del hombre, y en este caso la respuesta sería la religión. Bien, ahora vamos a pasar a definir la palabra teología en un sentido más amplio. Para esto tenemos la definición. Nos dice esta definición que la teología es la ciencia. Algunos se preguntará, ¿por qué la teología es ciencia? Pues bien, es ciencia porque es conducida críticamente. Es decir, la teología es consciente de sus presupuestos y de sus exigencias para ser universalmente válida. Asimismo, la teología es ciencia porque tiene un método propio, y este método es conforme a las normas impuestas por su objeto y por su fin, y es sistemática, es decir, está orientada hacia una comprensión coherente de las verdades reveladas en su relación al centro de la fe, Cristo,
y en su significado salvífico para el hombre. Por eso la teología es ciencia y tiene un alto rigor académico. Asimismo, la definición nos dice en la que la razón del creyente, no la fe primero, sino la razón, el esfuerzo del creyente por comprender los misterios revelados, pero este esfuerzo, nos dice la definición, es guiado por la fe, por el Espíritu, evidentemente, ¿no? Y otro aspecto importante a resaltar en esta definición es que no simplemente se trata de ahondar en el misterio, sino también ver y sacar las consecuencias prácticas para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida y existencia humana. Qué profunda e interesante esta definición de teología. ¿Cuál es el objeto de la teología? Solo tiene un objeto y este es el formal. Dios no podría ser el objeto de la teología porque Dios es inmenso e inabarcable. Lo que podemos hacer es tener como objeto lo que Dios nos ha revelado o lo que se dice de Dios. Ese sería el objeto primario. Y el objeto formal secundario serían las criaturas en relación con Dios, o dicho en otras palabras, las criaturas como depositarias del dato revelado. ¿Por qué la teología es importante y necesaria? ¿Por qué es necesario abordar esta materia de estudio? En nuestra vida personal tenemos grandes interrogantes que están muy relacionadas con el sentido último de las grandes cuestiones de la vida. Por ejemplo, la pregunta que lleva a plantearnos la existencia de Dios es aquella que dice ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Cuál es nuestro fin? O preguntas como ¿por qué se da la experiencia de la incoherencia en nuestra vida? ¿Por qué hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos? O la misma pregunta del anhelo de infinito. ¿Por qué siempre estoy buscando más? ¿Por qué siempre estoy anhelando cosas que parece que no están a mi alcance? O la conciencia de finitud. Sabernos limitados, sabernos caducos, sabernos indigentes. O la pregunta por la existencia del mal. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué sufre el inocente? ¿O cuál es el alcance de la fuerza humana, individual o colectivamente hablando? O la misma experiencia de fractura que tenemos muchas veces, o las grandes decepciones de la vida, ¿hacia dónde van? ¿Tienen alguna solución? ¿Hay una palabra posterior o última a mi decepción? Pues respuestas a estas grandes interrogantes que nacen y salen de lo más profundo de nuestro ser, las podemos encontrar haciendo teología desde el dato revelado. Finalmente, aunque la teología es una sola ciencia, la podemos dividir en diversas especialidades o ramas según sus fines. Por ejemplo, tenemos la teología fundamental, que como su nombre lo dice, desarrolla temas esenciales de la fe cristiana, como por ejemplo, estamos hablando de el ser humano abierto a la trascendencia, es decir, cómo el hombre es capaz de llegar a Dios y también cómo tiene la capacidad de recibir a Dios. Asimismo, un tema importante en esta rama de la teología es hablar sobre la existencia de Dios. Existen las 5 vías de Santo Tomás y también otros argumentos que nos llevan a la conclusión de la existencia de Dios. Este Dios que existe se ha revelado, pues vemos cómo es que Dios se ha revelado a la humanidad. Y aquí podemos verlo a través de la historia del pueblo de Israel, a través del primer cristianismo y todo esto plasmado en la Sagrada Escritura. Un tema importante es hablar también de la fe y la razón.
que no son contrarias, sino complementarias. Y un tema también importante es la consecuencia de la misión de Cristo, que es la existencia de la Iglesia Católica. Otra rama o especialidad es la teología dogmática, que desarrolla básicamente temas referidos a Dios, ¿no? Dios uno y trino, la esencia de Dios, los atributos divinos, etc. También nos permite ver una serie de temas que conforman la cristología, es decir, temas que tienen que ver con Jesús, con Cristo, la historicidad de Jesús, la divinidad de Jesús, los milagros de Jesús, la resurrección de Jesús, etc. También vamos a ver la escatología, que tiene que ver con las cosas finales, lo que sucede después de la muerte. Aquí en esta parte se habla de lo que significa la muerte para el cristiano, del más allá, en este caso de la vida eterna, del infierno, del purgatorio y temas que tienen que ver justamente con el final de esta vida. Está también un tema importante, la antropología teológica, es decir, en la teología dogmática se ve cómo es que el hombre es comprendido desde el dato revelado. Y finalmente, ahondar un poco en el misterio de la teología sacramentaria. Los sacramentos como canales de gracia, pues son elementos propuestos y fundados por Cristo, estando con nosotros, y en esta parte de la teología lo que hacemos es ahondar en este misterio. Asimismo, está la teología moral, que nos ayuda a plantearnos la vida cristiana, cómo ha de ser la vida de un creyente. Aquí el dato es importante porque a veces creemos que ser cristiano solo supone afirmar que Dios existe. En realidad, el mismo demonio podría afirmar que Dios existe. Si nos quedamos allí, pues prácticamente no estamos en la dimensión propiamente cristiana. Por eso es importante ahondar también en la teología moral y saber cómo llevar nuestra vida cristiana y cómo combatir los vicios capitales que se presentan en nuestra vida. Y también en esa dimensión de la teología moral aprendemos a vivir en función a grandes virtudes. Asimismo, en la teología moral hay un apartado que desarrolla lo que llamamos la enseñanza social de la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia, es decir, la Sagrada Escritura, el dato revelado, también tiene grandes enseñanzas para iluminar los grandes problemas sociales que nos abruman en la actualidad y a lo largo de la historia. También tenemos la teología espiritual, en la cual vemos que Dios Trino, en cuanto fuente ejemplar y término de la vida cristiana, se hace presente en nosotros. Asimismo, se habla de la vida espiritual de un creyente. También está la teología pastoral. Esta rama de la teología se encarga de ver la misión de la Iglesia en el mundo y sobre todo se centra en la acción evangelizadora de los cristianos en relación a la sociedad y a la humanidad. La Sagrada Liturgia, que no es otra cosa que la manera de celebrar, ¿no?, de los cristianos, cómo es que nos presentamos ante Dios en sociedad y también de manera individual. La acción cultural de los fieles. También tenemos la teología bíblica, es decir, aquí lo que hacemos es buscar una interpretación, una hermenéutica, una exégesis y reflexión metódica del mensaje revelado de la Sagrada Escritura. Finalmente tenemos la teología ecuménica, que lo que busca es la unidad visible de los cristianos. Pues bien, todas estas ramas o dimensiones de la teología, pues de una u otra manera se van tocando a lo largo de la vida del creyente en la sociedad. Sin embargo, aquí vamos a abordar elementalmente temas que tienen que ver con la teología fundamental.